tiene. No Dime. se, no se ve. No, no se está viendo nada. Ah, Qué pena. no. Ahí. Ahora sí, 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 señora, muchas Ahora sí, gracias. señora. Listo, perfecto. Listo. Entonces, decíamos que viene el carro, pasa por el bache y comienza a oscilar hasta que se detiene. Uno brinca un poquito, ¿cierto? Cuando coge un hueco. Entonces vamos a analizar eso. Después de pasar el bache, la suspensión del coche oscila antes de estabilizarse. Listo, oscila y se estabiliza. Acá nuevamente pues hacen la explicación que no hay que multiplicar, sino hay que agregar esos números. Listo, entonces la masa quedaría de 1222 kilogramos para el caso del ejemplo. Decimos, primero, dibuje un diagrama del coche y represente las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Acá me están diciendo es únicamente dibuje un diagrama con las fuerzas. No me están diciendo calcule, no me están diciendo haga cosas, solamente dibujar, decir, en este punto las fuerzas que actúan son tales y tales. ¿Listo? Bien. El segundo punto, en el punto más bajo de la oscilación, la aceleración es máxima. Aplicando la segunda ley de Newton en dirección vertical, ¿cuál es la aceleración inicial del coche justo después de pasar el bache? Realice un diagrama de cuerpo libre. Entonces acá sí nos ponen a nuevamente representar las fuerzas que actúan ahí en ese punto, en el carro, pero pues en ese punto del bache y además de eso, pues expresemos el valor, expresemos la aceleración. Después, punto 3. La fuerza del amortiguador se calcula como F sub A, que es igual a C, que era la constante de proporcionalidad o el coeficiente que nos dicen acá de 1500 newton por segundo sobre metro, por B. ¿Quién es B? Pues la velocidad que tome en ese momento. Si la velocidad inicial hacia abajo del coche es de 2 metros sobre segundo, después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante? ¿Y cómo afecta esa fuerza a la aceleración del carro? Entonces, preguntas como estas son preguntas necesarias para analizar las respuestas numéricas que ustedes dan. ¿Listo? No las vamos a tocar acá porque nuevamente es producto de un análisis que ustedes hacen. Lo que vamos a hacer es orientar sobre las preguntas que requieren de cálculos. Dice, después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es de 0,8 segundos, calcule el tiempo que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Y después, ¿cómo afectaría una suspensión con una constante elástica más bajita al comportamiento del carro en las carreteras con muchos baches? Use la ley de Hooke para analizar la situación. Acá nuevamente no tienen que presentar ningún cálculo, solamente es un análisis teórico donde deben repasar un poco de la ley de Hooke. Listo. Entonces, vamos concretamente a lo que es el desarrollo del ejercicio. Lo primero que nos piden es dibujar el diagrama de coche y representar las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de la oscilación después del bache. Entonces recordemos primero que el bache es como un hueco, no es un volartito, o sea, no es que me lo aportaron como si estuviera pasando ¿cómo se le llama? A los reductores de velocidad. Y no, un bache es un hueco. Entonces, la gráfica vendría siendo así. ¿Listo? Donde al pasar por ese bache, pues se genera un movimiento oscilatorio muy corto para nosotros, pero pues
es corto dependiendo de la calidad de los amortiguadores que tenga el carro, ¿cierto? Bueno, entonces acá nos piden qué fuerzas se están ejerciendo. Siempre, siempre sobre todo objeto hay una fuerza principal que debe ser la primera de todos y es la fuerza peso. Esa va a actuar en todo el punto mientras usted esté sobre la superficie terrestre. Esa fuerza peso va a ser igual al producto entre la masa del objeto por el valor de la gravedad. Regáleme un segundo, por favor. Listo, gracias. ¿Qué otra fuerza está actuando? La fuerza del resorte, que es la que va a recibir el golpe que genera el auto por la presencia del bache. Entonces, aquí estarían nuestras dos fuerzas. No es nada más lo que hay que hacer acá. Acá lo que se hizo pues fue identificar cuáles son los datos que nos da el enunciado, la altura del bache, cuál es la constante de proporcionalidad para la fuerza amortiguadora, cuál es la constante de elasticidad del resorte, cuál es la velocidad inicial del carro y cuál es la masa del carro. Digamos que no afectan como tal a este punto, pero pues es necesario identificarlo siempre para el desarrollo del ejercicio. Sigue, en el punto 2. En el punto más bajo de la oscilación, la aceleración es máxima. Aplicando la segunda ley de Newton en dirección vertical, ¿cuál es la aceleración del coche justo después de pasar el bache? Realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí, si vemos en el enunciado, aparece un F sub A. Fíjense acá. Ese F sub A es una fuerza amortiguadora que nos indica acá el enunciado. Espérame, la señalo. Acá, mire, fuerza que proporciona una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad con coeficiente tanto, ¿cierto? Listo, entonces aquí no solamente nos está nombrando la fuerza del resorte como tal, sino también nos está nombrando otra fuerza que es la fuerza de amortiguamiento. Y esas pues van a hacer que el carro no quede ahí enterrado en el bache, sino que vuelva y suba, ¿cierto? Entonces van en sentido contrario al peso del carro. Entonces, cuando ustedes suman, pues la fuerza de amortiguamiento más la fuerza del rozamiento van a actuar en contra o en contraposición de mi fuerza peso, que la fuerza peso pues es igual al producto entre la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, sumando, o sea, aplicando la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de las fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración, encontramos esta expresión, donde F sub A más fuerza de rozamiento, fuerza de amortiguamiento más la fuerza del resorte menos la masa por la gravedad va a ser igual a la masa del carro por la aceleración. ¿Qué nos piden? Encontrar el valor de la aceleración. ¿Qué debemos hacer? Despejar A. Este M está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir y entonces nos quedaría nuestra expresión de la aceleración en el punto más bajo. Que hay que tener en cuenta que el enunciado nos dice que este FA, esta fuerza de amortiguamiento, es el producto entre la constante de proporcionalidad, que es de 1500 newton por segundo sobre metro, por la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad nos la da el enunciado, el punto siguiente. Listo, que ya sabemos que el enunciado nos dice que es de 2 metros sobre segundo, pero fíjense que nos la da en este punto, que debería ser el punto 3, y nosotros estamos desarrollando el punto 2, entonces por eso lo dejé ahí expresado. Listo. Y
La fuerza del resorte, pues que cumple con la ley de Hooke, que me dice que la fuerza es igual a el producto entre la constante de elasticidad del resorte y la distancia en que ese mismo se elonga o se contrae. Entonces, ahí ya tenemos una expresión. Pasamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto nos dice, la fuerza del amortiguador se calcula como F sub A al AC por B. Si la velocidad inicial hacia abajo del coche es de 2 metros por segundo, después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante? Entonces, la fuerza del amortiguador no es nada más que el producto entre 1500 newton por metro por la velocidad que sería 2 newton por metro. Entonces, hagamos el producto, ya que esto es un número estandarizado para todos y es multiplicar por 2. Bueno, no, el producto no lo vamos a hacer. Vamos a hacer es operar las unidades para cerciorar que el producto entre estos dos sí me dé una fuerza. Entonces yo digo que C tiene unidades de newton por segundo sobre metro y eso está multiplicado por una velocidad que está expresada en metros sobre segundo. ¿Listo? Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplificamos. Estos metros con estos metros se cancelan, estos segundos con estos segundos se cancelan y encontramos que efectivamente cuando yo multiplico una velocidad por esta constante que tiene unidades de newton por segundo sobre metro, voy a obtener newtons, o sea, una fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Pues multipliquen 1500 por 2 y con eso desarrollamos el punto 3. Ahora, esa la parte numérica. La parte analítica es esta. ¿Cómo afecta esa fuerza a la aceleración del carro? ¿Listo? Entonces ustedes ya ahí con los resultados y los valores que van obteniendo y más o menos haciendo la imagen del video, del experimento mental, pues pueden ir analizando qué podría estar sucediendo en esa situación. Dice cuarto, después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es de 0,8 segundos, calcule el tiempo que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de tiempo entre dos máximos consecutivos igual a 0,8? Pues es el tiempo en que tarda en hacer esto, ¿cierto? Y a eso se le llama periodo. Pues es que estas ondas mías están bien feitas. ¿Listo? A eso que está acá, a ese tiempo que tarda entre los dos máximos se le llama periodo. ¿Listo? Que es más o menos como una oscilación. El tiempo que tarda en hacer una oscilación se le llama periodo. Y para encontrar ese tiempo, el tiempo real, pues lo que se hace es que se divide ese periodo en dos. Conclusión, pues acá a ustedes ya solamente les queda es reemplazar y operar. Es sintética. Entonces, pronunciar la proteína se abre. Yo los quité. Acá decimos, bueno, no, y ya con eso finalizaríamos el ejercicio porque el punto 4, perdón, el punto 3, 4, 5, el punto 5 nuevamente es cómo afectaría la suspensión de acuerdo al valor de la constante de elasticidad. Para eso utilice la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke, ¿qué me dice? Yo la puse por acá. Esta Esta no es la está que tiene acá se usted. ¿Usted qué parece a la letra ley de tiene Hooke. en No, qué física? pena con ustedes. Hay un micrófono abierto y creo que me están escuchando menos. Para que por favor lo Es de un carro que apaguen. tiene un Muchas poquito en la gracias. llanta. Gracias. Listo. Entonces, esa ley de Hooke me dice que la fuerza del resorte, la ley de Hooke es aplicada a los resortes. Por ahí había una, después se le pierde. No. Acá, listo. La fuerza del resorte va a ser directamente proporcional al
la constante de elasticidad por la distancia de elongamiento. Entonces, entre mayor constante de elasticidad tenga un resorte, pues más resistencia o fuerza puede soportar cuando el carro cae en el bache. ¿Listo? Entre menor sea esa constante de proporcionalidad, pues menor fuerza va a poder ejercer. ¿Listo? Entonces, con eso tendríamos el desarrollo del ejercicio número E. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, señora, muchas gracias. Listo. Entonces, creo que en tu caso, Rosa, ya te hice la retroalimentación en el foro. Sí, señora, gracias. Listo. Bueno, entonces no siendo más, agradezco a todos la asistencia del día de hoy. Estaré continuando con la retroalimentación de los aportes que hagan. Bueno.